Mucho gusto. Soy el doctor Eduardo de la Puente Rocha, profesor investigador de la UAM Xochimilco, en México. Voy a tener el gusto de participar en este Congreso de Academia Younans, Chetumal 2026, noveno Congreso Internacional de Investigación. En esta presentación se aborda la evolución del concepto de contratransferencia a lo largo del siglo XX, un concepto fundamental dentro del psicoanálisis y la psicoterapia. La contratransferencia refleja la compleja interacción emocional entre el terapeuta y paciente, y su comprensión ha cambiado significativamente con el tiempo. La contratransferencia inicialmente fue considerada un obstáculo técnico que debería ser controlado, pero posteriormente fue reconocida como una herramienta valiosa clínica. En este trabajo se revisan las aportaciones de autores claves y cómo este concepto culmina en su reformulación dentro de la psicoterapia analítica funcional, donde la contratransferencia adquiere un uso activo en la intervención terapéutica. La contratransferencia se refiere a las reacciones emocionales del terapeuta hacia el paciente dentro del proceso terapéutico. Estas reacciones no surgen de manera aislada, sino en el contexto de la relación clínica, por lo que están profundamente vinculadas con la interacción entre ambos. A lo largo del tiempo, este concepto ha evolucionado de forma importante. En sus inicios se consideraba una interferencia que debía evitarse o controlarse. Sin embargo, con el desarrollo de la teoría y la práctica clínica, se empezó a reconocer que estas respuestas emocionales pueden proporcionar información valiosa sobre el mundo interno del paciente y sobre la dinámica relacional que se establece en terapia. Sigmund Freud introdujo el concepto de contratransferencia en 1910. Para él se trata de las reacciones emocionales inconscientes del analista hacia el paciente. Estas reacciones eran vistas como un obstáculo técnico, ya que podían interferir en la neutralidad del analista y afectar el desarrollo del tratamiento. Freud consideraba que el terapeuta debía reconocer estas emociones y mantenerlas bajo control mediante su propio análisis. En este sentido, la contratransferencia no tenía un valor clínico en sí misma, sino que representaba una dificultad que debía ser superada para preservar la objetividad del proceso terapéutico. Carl Gustav Jung propuso un cambio fundamental en la comprensión de la contratransferencia. Para él no se trata de un error del analista, sino de un fenómeno inevitable dentro de la relación terapéutica. Jung plantea que el encuentro clínico implica la interacción entre dos inconscientes, lo que significa que el terapeuta también es afectado y transformado por el paciente. Introduce además la idea del sanador herido, señalando que la propia experiencia emocional del terapeuta puede ser una fuente de comprensión y ayuda. De este modo, la contratransferencia adquiere un valor terapéutico y relacional, anticipando enfoques posteriores centrados en la intersubjetividad. Melanie Klein realizó una aportación clave al introducir el concepto de identificación proyectiva. A través de este mecanismo, el paciente puede inducir estados emocionales en el analista, lo que permite comprender que las emociones del terapeuta no son solo personales, sino parte de la comunicación inconsciente del paciente. Posteriormente, Paula Hyman en 1950 formalizó la contratransferencia como una herramienta técnica. Ella plantea que las emociones del analista son un instrumento fundamental para investigar el inconsciente del paciente. Así, la contratransferencia deja de ser vista como un problema y se convierte en una vía privilegiada de comprensión clínica. Donald Winnicott
Profundizó esta línea al reconocer que el terapeuta puede experimentar emociones intensas, incluso negativas como el odio o la irritación hacia el paciente. Lejos de considerar las fallas, Winnicott afirmó que estas emociones son respuestas reales, especialmente en el trabajo con pacientes gravemente perturbados. Lo importante no es evitarlas, sino reconocerlas y elaborarlas. Este planteamiento humaniza al terapeuta y subraya que la relación terapéutica implica una implicación emocional genuina, donde la responsabilidad del analista consiste en sostener y procesar sus propias reacciones. Henry Rachter sistematizó el concepto de contratransferencia y lo convirtió en un elemento estructural de la técnica psicoanalítica. Propone distinguir entre contratransferencia concordante, donde el analista experimenta emociones similares a las del paciente, y contratransferencia complementaria, donde el analista siente como las figuras significativas en la vida del paciente. Esta diferenciación permite un análisis más preciso de la relación terapéutica y refuerza la idea de que la contratransferencia es inevitable, pero también profundamente útil si se comprende adecuadamente. Robert Kohlenberg y Mavis Tsai desarrollaron la psicoterapia analítica funcional en 1991, marcando un cambio importante en el uso de la contratransferencia. En este enfoque, las emociones del terapeuta no solo se interpretan, sino que se utilizan activamente dentro de la sesión. El terapeuta puede expresar sus reacciones de manera estratégica para generar aprendizaje en el paciente. El objetivo ya no es únicamente comprender el inconsciente, sino producir cambios conductuales observables en el aquí y ahora. Así, la contratransferencia se convierte en una herramienta activa de intervención. En conclusión, la historia de la contratransferencia muestra una evolución significativa en la psicoterapia. Lo que comenzó como un obstáculo técnico pasó a ser una herramienta de comprensión y finalmente un recurso activo para el cambio terapéutico. Esta transformación refleja un cambio más amplio en la psicoterapia, de modelos centrados en la neutralidad y la interpretación, hacia enfoques relacionales dinámicos y orientados a la acción. Hoy en día, la contratransferencia permite integrar comprensión psicológica, interacción emocional y acción clínica, consolidándose como un eje central en la práctica terapéutica contemporánea. Esta fue la bibliografía que se utilizó para el trabajo. Agradezco mucho su atención.